Buenos días, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a el último episodio de Letrópatas de 2022. Ya les voy avisando desde ahora. Y bueno, pues con un libro que me parece que cierra muy bien este año, lector, y que me parece fundamental para hacer una revisión. Se llama Manual Emocional para Vivir Mejor. Ponía para sobrevivir, pero bueno, está tachado sobre y pone mejor, ¿no? Porque pues no hay que sobrevivir, hay que vivir mejor y hay que lograr ese bienestar, que habla mucho del bienestar este libro. Lo escribió Yvonne Klein, que es experta socioemocional, es licenciada y maestra en filosofía, perdón, por la UNAM. Y además es asesora de Naciones Unidas, es docente, ha escrito libros y ha hecho asesorías para libros de texto en la SEP, en Naciones Unidas, psicoterapeuta, por supuesto, da consultas pues individuales, de pareja, en fin, tiene su consulta. Y además ha sido también asesora en diferentes momentos importantes donde las emociones tienen mucho que ver. Por ejemplo, fue brigadista después de los terremotos de 2017, apoyando a la gente que se había quedado bastante en shock. Me incluyo, aunque no conocía entonces a Yvonne Klein, pero una pena. Y bueno, también ahora en la pandemia, que las emociones han estado a flor de piel y descontroladísimas, pues Yvonne nos ha ayudado y ha ayudado a mucha gente a controlar esas emociones, porque este libro habla mucho de eso, de que las emociones no hay que evitarlas, no hay que rechazarlas, no hay que negarlas, simplemente hay que saberlas, ubicar, controlarlas, conocerlas y convivir con ellas de una manera. Habla de muchas cosas este libro y además me encanta porque tiene unas ilustraciones de Santiago Solís. Ahí va a estar mi amigo seguramente Pablo Calero diciéndome que otra vez salió al revés el libro. Pues sí, sigo sin saber cómo ponerlo derechito, pero para que vean, luego estaremos hablando un poco del arte de este libro. Ya hace un sol que me va ahí a estorbar un poco, pero bueno. Es un libro que se lee fenomenal, es muy ameno, entretenido, útil, necesario. Yo por ahí en el anuncio decía que me parece una manera muy interesante de terminar un año y de emprender un año nuevo para tener todo como puesta a punto, como los coches, 5 capítulos, y habla un poco de todo. Va dirigido sobre todo a jóvenes, pero me parece que las emociones las va descubriendo toda su vida. Así que si eres joven o tienes gente joven alrededor, por supuesto que ellos son cuando están conociendo todas esas emociones, pues es maravilloso. Pero en el momento en el que uno esté pues dudando de lo que está pasando, aquí hay un montón de estrategias, de tips, te invita a analizar, a revisar. Entonces, bueno, pues sin más ni más, ya veo que está aquí bastante gente ya conectada, así que vamos a empezar a tocar a la puerta a Ivonne para que aparezca por aquí y que nos diga un poquito, pues qué, y el contenido para invitarlos a todos a que se hagan con uno de estos ejemplares para esta Navidad, un gran regalo. Ya ahí está nuestra querida Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola Laura, encantada de compartir este espacio de conversación sobre esto que son las emociones. Me encanta, me encanta. Y a nosotros nos encanta tu libro, Ivonne, y tenerte aquí en Letrópatas, porque yo comentaba que me parece que es una lectura necesaria a cualquier edad y en cualquier momento, pero mira, ahora estamos llegando a Navidad, estamos un poco también descontrolados, haciendo revisión también y balance del año, y qué bueno también hacerle caso a las emociones, porque muchas veces a los jóvenes nos centramos mucho en enseñarles pues, cuestiones técnicas, académicas, contenidos, conocimiento, y se nos olvida mucho la parte interior, que luego es la importante en el futuro. Tú aquí dices que este libro pues va dirigido evidentemente a jóvenes, es juvenil, pero me parece que es para todo público. Cuéntanos, después de todos esos libros que tú tienes publicados sobre las emociones, en concreto, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué te faltaba por decir? ¿Qué se diferencia de los otros? ¿Qué vamos a encontrar en este manual? Vale, bueno, pues mira, primero te cuento un poquitito el antecedente de cómo llegué a esto, ¿va? Yo escribí un libro, una colección de libros para secundaria que se llaman Sentir, Pensar y Actuar, que seguían la propuesta del programa oficial que se instituyó por primera vez en el currículum como obligatoria la educación socioemocional Qué a bueno. nivel de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, cosa que marcó un antes y un después
y creo que los números estaban ya llamándonos a la puerta de una manera impresionante, porque estamos hablando de que México es el país número 1 en bullying, en acoso escolar, número 1 en violencia en el noviazgo. La ansiedad ha subido post pandemia en México nada más del 15 al 50%. La ansiedad ha subido, la ansiedad del 15 al 50%. Wow. Y la depresión del 3 al 27%. Estos son datos de la OCDE. México no había calificado dentro de los números rojos en términos de ansiedad y depresión. Obviamente con la pandemia, pues creo que los terapeutas tuvimos muchísimo más trabajo en términos de emergencia. Y más complicado, ¿no, Ivonne? Porque muchísimo, tampoco estaba preparado para eso. No estábamos preparados y hubo que hacerlo por Zoom y muchos no sabían cómo manejar el Zoom, todos nos tuvimos que alfabetizar tecnológicamente. Bueno, el caso es de que yo venía de un antecedente de escribir libros para secundaria de educación socioemocional y de que yo había hecho varios trabajos de educación socioemocional en Naciones Unidas y en plena pandemia se lanzó un libro y además un marco teórico de educación socioemocional a través del arte para todos los bachilleratos. Y me encantó escribir sobre arte, meterme en todos los diferentes lenguajes, literatura, escultura, pintura, danza, teatro, en fin, eso fue extraordinario pensando en las personas menos favorecidas de nuestro México, pues tan dolido que tenemos, ¿no? Uh-huh. Me encantó, pero yo tenía que seguir un programa. O sea, yo en la colección de secundaria y en la colección de preparatoria, yo seguí un programa de Naciones Unidas, de la CEP, etcétera, y a raíz de mi experiencia en la terapia y de toda mi experiencia didáctica, porque he manejado, pues, la educación desde hace más de 50 años, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, yo quiero hacer un libro de lo que yo considero, o sea, que no tenga yo ningún guión. Entonces me acerqué a SM, que pues es mi editorial por excelencia, que es una editorial que creo que está impregnada de sensibilidad y de humanismo, y planteé la cuestión de quiero escribir un libro pues, de educación socioemocional, y me dijeron, bueno, pues vas a tener que hacer un libro de literatura informativo. Y entonces fue, pues, dirigirlo a los jóvenes, que de alguna manera me pareció una muy buena estrategia. Al principio yo quería hacerlo para el público en general y con SM determinamos que lo mejor era dirigirlo directamente a los jóvenes. Y yo creo, Laura, que, bueno, que la edad de la adolescencia es el quiebre en términos de tocar emociones, de construir una identidad, de descubrir lo que implica pues la amistad, el amor, o sea, toda una serie de cosas que en la te van construyendo, ¿no? Que se van además asentando y que muchas veces se hacen mal, ya hay muchas cosas chuecas para el resto de la vida. Eso. Digo, se puede cambiar, por supuesto, y se puede mejorar, pero hay bases que son muy dañinas y a veces no nos damos cuenta de ciertos comportamientos, de ciertas cuestiones exteriores que nos pueden facilitar esa labor y desde luego las letras es una. Hay por ahí que me encantó ver a Mariana Mayol conectada. Mariana, 1000 besos, te queremos en esta casa, no sabes cómo. Nos proponía música porque Mariana lo que hace es también divertir y convertir muchas de las cosas cotidianas que para niños, pues con música se pueden hacer de otra manera. Las letras, sin duda, también un poco vencen esos tabúes, Ivonne, porque yo siento que los jóvenes muchas veces lo que les pasa es que no se atreven a preguntar, que además no son capaces a veces de describir, los adultos también, hay que decirlo, de qué nos está pasando. Y a veces leer lo que hace también es empatizar, es ver que hay otras personas que están pasando lo que tú estás pasando no es una cosa rarísima, nos pasa a todos.
Y sobre todo, ¿qué hacer con todo eso? Porque a veces es como de, sí, estoy enojadísimo y soy una persona enojona, pero hay una frase que tú dices ahí que el sentir enojo no te convierte en una persona enojona. Y eso me encanta, porque muchas veces estas etiquetas que le ponemos luego a los niños se quedan y pesan. Entonces, no hay. También los adultos tenemos mucho que ver en eso. Y a veces no sabemos cómo. Los manuales, los libros como este, creo que son un apoyo fundamental y una guía donde ya cada uno lo interpreta y podrá seguirla como quiera, pero desde luego tiene una base desde donde lanzarse. Claro, claro. Y además, te voy a decir una cosa, ni todos los terapeutas de México de las diferentes escuelas podemos llegar a cubrir todas las necesidades emocionales de toda la población. O sea, en términos prácticos, esto es verdaderamente imposible. Entonces, yo sí doy terapia, doy cursos, trabajo con escuelas, y doy talleres de educación socioemocional sobre diferentes emociones, pero de alguna manera, este es el libro, mira, que he escrito más de 10 libros, pero este es el libro que más me ha gustado porque ha sido el libro en el que yo he hecho lo que verdaderamente he querido. Entonces, yo sé que no voy a llegar a terapia, o con terapia, a todas las personas, pero un libro es un libro que puede llegar a dos cosas. Uno, informar desde bases científicas, porque de alguna manera creo que hay mucha charlatanería en esto de los libros sobre las emociones. Y entonces, pues yo siempre digo, por favor, no interpreten mi libro como un libro de autoayuda. No, por favor. O sea, esto no es échale ganas. Esto no es nada más, yo pienso que soy lo máximo y salgo al mundo y resuelvo las cosas. No. Esto es, entiende qué te pasa, o sea, ten una conciencia de lo que Científicamente. Científicamente probado, y haz estrategias. Muchos ejercicios son míos, otros ejercicios son ejercicios, digamos, de un repertorio pues universal en términos de manejo emocional, ¿no? Porque sí creo que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, no a reprimirlas. Sí creo que sea primero conciencia y luego acción, ¿no? Y eso es lo que yo también hago en terapia, porque no puede ser que nada más vengan aquí una hora, hablen, se sientan acompañados, escuchados y que no pase nada a ¿Y nivel... luego qué pasa cuando sales? Exacto. Esto es un laboratorio, pero se tiene que traducir en la vida con indicadores objetivos. Entonces, para mí, el libro y la libertad que implicó, que no te imaginas la preocupación que yo tenía de decir, bueno, voy a hacer lo que yo quiero. Ok, híjole, ¿cuánta libertad que hago con ella? ¿Qué hago con una libertad? No, porque además te iba a preguntar, Iván, precisamente con toda la experiencia que tú tienes, con todos los casos que tú has debido de ver, con todas las cosas que tenías también para contar, ¿cómo fue ordenarlo? ¿Cómo fue esa decisión de, a ver, ¿por dónde empiezo? Esta es la estructura, porque a veces en un libro la gente no sabe que lo más difícil es un índice y a veces es lo primero que te piden, ¿no? La editorial de, no, mándame un índice y es así como, espérate, es que todavía no sé a qué me voy a enfrentar. Aquí hay 5 capítulos que yo mencionaba en la presentación, los voy a leer nada más para que la gente sepa más o menos cómo está estructurado. La primera es juventud, dices divino, tachado, intenso, tesoro. Las emociones, educación socioemocional para vivir mejor, que es un poco la idea del libro. Luego están las emociones de malestar, las regulas o te controlarán, ahí está. Y luego las emociones de bienestar, que es un poco lo que se busca, ¿no? El bienestar, que para cada quien será una cosa diferente, pero desde luego esa paz que se siente a veces en el corazón, pues es un punto de partida para que todo lo demás te parezca mucho más amable. ¿Cómo fue ordenar? ¿Cómo fue esa decisión de cómo englobar eso en estos cajoncitos? Mira, estás haciendo una pregunta hermosa y luego yo te regresaría, según lo que voy a decir, tú eres la que sabes de las letras y que nos puedes ilustrar, pero digamos que parichayotes. Tú nos dirás qué significa eso de parichayotes, Pues que le pero me pensaste queda claro que es muy mucho, que le gráfico. pensaste mucho y que te quedó fenomenal, pero que hubo un trabajo descomunal detrás de esto que vemos que son Entonces, pues, ciento y tantas páginas que se ve como de, ay, qué manual más ligero. Sí, pero hay un trabajo detrás de una experta para empezar y luego de muchas horas, ¿no? muchísimas.
buscarlos. Muchas horas de investigación, muchas horas de terapia, y entonces yo lo que me planteé es, ok, yo sí busco llegar a los jóvenes porque los jóvenes son el punto de partida básico. Entonces, primero me voy a meter en todo, lo hice con una extraordinaria editora que se llama Lucía Rosas, que Saludos, fue Lucía. fundamental para parir este parimiento de chayotes, porque fue con espinas. O sea, yo llegaba a un momento en que decía, ¿por dónde empiezo con todo lo que tengo que decir? Y desde dónde lo ordeno, desde... A ver, yo quería dos cosas. Yo quería tener una estructura lógica que fuera, que fuera conectando un capítulo con otro, pero que también permitiera una lectura completamente caótica en función de tus necesidades emocionales. Muy, muy adecuado. Entonces eran como dos tipos de uso del libro. No es el lineal, sino es según tus necesidades y según tu tiempo, según tu disposición y según qué tanto te sientes interpelado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, encontrar el tono para dirigirme al adolescente que no fuera desde el juicio, sino era desde entiendo que estás viviendo esto y esto y esto y esto tiene una explicación, ¿no? Entonces, al principio era, pues entiende qué es lo que te sucede, nómbralo. Que como dijo Ludwig Wittgenstein a principios del siglo XX, que es un filósofo que yo seguía en mi época de ser filósofa, que decía, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Literal, los límites de tu lenguaje, lo que nombras y lo que no nombras, te delimita y te delimita a nivel emocional. Entonces, pues al principio era, bueno, yo me enfoco primero en esta montaña rusa que están viviendo los adolescentes, ¿no? O que vivimos en la menopausia o en la andropausia, o sea, son momentos O en de depresión, como tú dices, ¿no? Luego de repente viene un temblor, se te mueve el mundo y todo se te descoloca. O viene una pandemia que nadie vio venir y que nos afecta a todos por igual. Bueno, no sé si por igual, pero desde luego fue mundial. Y entonces no sabes qué hacer con todas esas emociones que no conocías ni siquiera que tenías. Porque claro, la vida es un continuo descubrir. Y aquí los manuales te pueden dar, porque no es un manual que te diga qué hacer, es un manual que te dice, revisa esto, piensa en esto, reflexiona y luego haz con tus experiencias, con lo que tú quieras y con dónde deseas ir, lo que a ti te parezca conveniente. Que me parece que es un punto de vista muy acertado y un estilo también muy atinado el no evangelizar, ¿no? El no, no doctrinar y decir, a ver, estas son las emociones, esto te puede pasar así, 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 revisa y luego ve qué haces con eso, pero aquí te doy como una serie de pautas para que tú puedas llegar a eso por ti mismo, que es un poco lo que se hace en terapia. claro. Y lo que hice, bueno, dije, bueno, primero me baso en la adolescencia para que el adolescente se sienta interpelado. O sea, y explicarle que no es nada más un cambio hormonal y físico, sino es un cambio cerebral y que la adolescencia acaba a los 24 o 26 años. Entonces, eso te cambia todos los esquemas, porque no es nada más me desarrollo en términos físicos, sino qué es lo que está pasando a nivel cerebral, que tiene impacto a nivel emocional. Y luego dije, bueno, si yo necesito entrarle a esto, ¿desde dónde le entro? Y dije, bueno, lo primero es explicar, bueno, lo que sucede con los jóvenes. Luego es, ¿qué son las emociones? Porque cuando tú dices emoción, tienes que explicar qué son, cómo se desglosan, cómo se entienden, cuáles son los estudios que hay atrás. Ajá, Sí, porque cuando no es, se me te ocurre dices, qué hablar. emoción, bueno, ¿qué significa eso, no? ¿Qué emoción algo que te da? Se supone que es bueno, pero puede ser una emoción triste. Y me gusta esta manera de que tú dices de la tristeza no tiene por qué ser mala, el dolor no tiene por qué ser malo. Muchas veces a alguien justo que decimos, estoy triste, y tú, ay, no, anímate. No, espérate, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿Por qué la estás sintiendo? ¿Qué significa? ¿En qué te puede dar herramientas para aprender, para hacerte más fuerte? No negarlas, ¿no? Me parece que es también importante darle a las emociones su lugar. Y Están por mira, algo y nos hacen crecer para algo. Entonces, me gusta esa manera que tú tienes de decir,
pues eso, la tristeza no hay que negarla, no hay que decir, no, échale ganas, se te van a pasar. Muchas cosas dan emoción y las emociones son cosas muy diversas para cada quien. No, y sabes que, Laura, yo también tengo una interlocución indirecta con lo que hay en el mercado. Y eso de las emociones positivas y las emociones negativas, y se satanizan mucho las emociones negativas. Entonces yo tenía que empezar, después de la cuestión sobre las emociones y la clasificación de las emociones, que hay varios criterios para clasificar emociones, yo tenía que abogar por una clasificación, y mi clasificación, hablé de qué tipos de clasificaciones hay, que se entienda que el estudio de las emociones no es una ocurrencia de Yvonne Klein, o sea, es un estudio que ya lleva más de 30 o 40 años y que ha revolucionado inclusive la tendencia de la psicología, que estaba toda enfocada en la cuestión del trauma. Entonces, hay un concepto de bienestar que se estudia hoy en día en Harvard, entre los mejores lugares, y es desde ese parámetro que yo quería enfocar. Y lo que hice fue, bueno, hablar de la clasificación, abogar por el tipo de clasificación que, como decimos en México, que a mí me cuachalanga. Esa no la conocía, mira. O sea, que a mí me acomoda, que a mí me cuachalanga. ¿Sabes qué es un poco lo que es esa palabra? Así de resbalosa. Bueno, pues entonces propuse mi teoría de educación socioemocional, basando todas las emociones, creo que las podemos englobar en 4, que es: necesito conocerme, y cada una implica varias subhabilidades. Necesito autorregularme, que no es reprimirme, sino autorregularme para funcionar mejor. Necesito construir relaciones interpersonales, pues para el bienestar personal y social. Luego voy a decir algo sobre eso. Y también necesito tener una toma de decisiones pensando no nada más en mí, sino en el bienestar social, porque no queremos un ejército de narcisistas Que ya lo hay. que no se indigne ante las injusticias y todo este individualismo rampante que hay. Creo que pues la pandemia nos puso en jaque y tenemos que crear más comunidad, más comunidad. Entonces, pues hablo de esas 4, pues digamos que habilidades básicas que forman la educación socioemocional, y luego toco algunas habilidades que son de sufrimiento. O sea, mi criterio no es si lo positivo o lo negativo, sino qué haces con el sufrimiento y qué haces con la plenitud del florecer. Porque no se trata nada más de alguna manera manejar lo doloroso. También se trata de desarrollar y saber qué hay para desarrollar el bienestar y la ciencia del bienestar. Y no negar, ¿no? Ni invisibilizar a la gente que se siente mal, que muchas veces esta sociedad en este momento lo que hace es decir, bueno, si estás contento, bienvenido, y si estás triste, pues vete a tu casa, que se te pase y luego vuelves cuando estés, ¿no? Lo que tú dices de un poco vivir en tribu, que se nos olvida lo que es la comunidad, y no se trata de que uno si está para abajo, pues no, pues hay que echarle la mano, pero sobre todo entenderlo. Y algo que me llama mucho la atención y que has mencionado ya es ese vocabulario, ese lenguaje para referirnos a las emociones, a los estados de ánimo y de humor. ¿Cómo podemos a veces dañar sin querer o queriendo animar, cómo terminamos de hundir a una persona? Y cómo precisamente en las escuelas, con los niños, que además, bueno, pues sí son un poco más egoístas, un poco más crueles en algún sentido, porque no se dan cuenta muchas veces de las consecuencias, de cómo podemos hacer que alguien que no se siente integrado, que se siente un poco tímido, aquí hablas de la timidez, que me parece un capítulo maravilloso. ¿Qué hacer con estas personas que son diferentes y que no son diferentes? Porque todos somos diferentes. El que es feliz no es feliz siempre. El que está contento tiene razones para estar contento y a veces no están simplemente dadas porque sí, sino se las ha trabajado, pero a veces es un poco también venido de afuera.
no negar, ¿no? A la gente que no se encuentra maravilloso y que esta sociedad solo tiene cabida para gente que viene a aportar risas, sino qué hacer con toda esa gente que no, que son la mayoría además, ¿no? Sí, Que sí. son nuestro entorno. Bueno, porque yo veo adultos que tienen asignaturas pendientes, pues que no se han resuelto y que por supuesto que hay un problema de no darse permiso, pero eso yo me encuentro con eso todos los días en el consultorio. No estoy hablando de chicos de 10 años, no, de todas las edades. Entonces, desde donde no nos damos permiso, desde donde nos podemos quebrar, porque yo creo que la vulnerabilidad no se trata de negarla y de enterrarla como la avestruz, ¿verdad? Se trata de primero aceptarla y luego sí ver qué haces con ella desde una mayor compasión hacia ti mismo, porque a veces somos nuestros primeros verdugos. Sí. Entonces, pues eso yo lo sé por mi propia educación, ¿verdad? O sea, creo que el que esté libre, que lance la primera piedra, porque creo que todos pagamos pues con dermatitis, con colitis, con problemas diabéticos, yo soy diabética, con problemas de presión alta, o sea, todos O con tenemos nuestra violencia, ¿no? cuota. Cuando uno ya de plano no sabe qué hacer con todo eso, se vuelve un ser violento y no nos damos cuenta de dónde viene esa violencia y a veces es de la frustración de no saber qué hacer con lo que sientes. Una cosa que aparentemente podría ser sencilla pues de lidiar, de tratar, y sin embargo es frustrante. Claro, y a veces es la violencia la que le permite la vinculación con otros. Y yo diría, esa violencia creo que se tiene que canalizar, trabajar, tener conciencia para sustituir un liderazgo que oprime por un liderazgo que construye con el otro. O sea, entonces, pues no es fácil y para mí era como educar emocionalmente. O sea, lo que busqué hacer es educarnos. A mí me hubiera gustado, pues yo tener todo lo que sé ahorita, pues para educar mejor a mis hijos. Ya mis hijos tienen 34 y 32 y bueno, pues Bueno, eso, puedes hacerlo con tus nietos. pues sí, bueno, sí es que hay, ¿verdad? Porque ya no se sabe hoy en día, Bueno, con pero, los nietos de otros. pero pues sí, yo creo que, pero a mí mi hijo me dijo, ma, si yo hubiera tenido este manual cuando yo fui adolescente, que no las vimos negras, él y todos nosotros, me dice, yo creo que hubiera pasado una mejor adolescencia. O sea, entonces, pero mis pacientes también lo están leyendo. O sea, ¿por qué? Porque puedes acomodar cosas a partir de nombrarlas y a partir de que lo nombras le das realidad. Lo que no nombras no tiene la misma categoría Sobre todo los ontológica. demás no se enteran. A veces cuando a uno le preguntan cómo estás, muchas veces nos faltan adjetivos y nos faltan matices para decir efectivamente y precisamente lo que nos pasa. A veces decimos, bien, y ese bien puede ser tantas cosas o, estoy un poco depre, que depre es ahora mismo un término tan trillado que ya ni sabes lo que significa. Y a veces se banaliza un poco la depresión, ¿no? Estoy depre, que hoy no ganó mi equipo de fútbol. Y es como, ay, no, espera, ¿no? Ubícate. Sí, sí, La sí, sí, depresión sí. tiene que ver con muchas más cosas y me limita a dimensiones que no podríamos ni siquiera imaginar en un principio. Y sin embargo, acá está todo muy explicado, muy, creo que sí, te identificas. Además, a mí se me hace que si ustedes están con un adolescente cercano, este es el libro. Si ustedes están con un bebé, prepárense con esto porque ahí viene la adolescencia. Hay un capítulo, un apartado muy interesante sobre las redes sociales, el uso de las redes sociales que efectivamente pues está ahí, es incontrolable y por mucho que uno quiera como estar encima de lo que consumen los jóvenes o de lo que les está pasando y los quiera proteger, pues es a veces imposible. Y sin embargo tú dices que ahí tiene que ver mucho lo que muestra uno de sí mismo, lo que uno ve de los demás, cómo se va forjando también ahí el ánimo y los anhelos que tienen la gente, ¿no? Así como de, ¿por qué todo el mundo es feliz en las redes y yo me siento hoy basura otra vez en mi casa? Y luego te toca a ti publicar una foto y publicas como si fueras la reina del mambo y resulta que tuviste un día horrible.
Ujú, Me ujú, parece ujú. que es un capítulo fundamental. ¿Tú qué has visto ahora mismo en qué les Bueno, afecta y qué hacer con esta, yo este monstruo? tengo varios pacientes millennials entre 30 y 35 años, más o menos, eh, que no sabes el nivel de angustia de que estaban rotos en mi consultorio y nada más consultaban las redes y decían qué mal está mi vida. Y a dos les pedí que apagaran 2 días las redes, la pagaran. O sea, Cosa que no eh, es fácil, ¿eh? no, a ver, uno no pudo. Sí, no, te creo. Uno me dijo, pero claro que no puedo. Le dije, bueno, pues eso te está hablando de ti. O sea, porque estás con un nivel de ansiedad tremendo. Como decimos en México, tamaño caguama. Nos está dando una cantidad de vocabulario hoy, Ivonne, que ya podemos hacer otro Tú libro y sobre yo, eso. tú y yo tenemos que hacer un diccionario emocional Ya con estamos expresiones, con cerradísimo. expresiones que usamos en nuestro lenguaje día a día y que, pues cuando las ponemos al servicio del paciente y del otro, sí lo acomodan porque sí se entiende qué quiere decir, ¿no? Entonces, Y que a veces tiene que ver simplemente con hacer un acto de conciencia, porque uno, son cosas lógicas, uno dice, ah, claro, pero hasta que no lo haces consciente te das cuenta de lo que significa esto, te das cuenta de lo que estás definiéndote con estas palabras, te das cuenta de lo que supone publicar esas fotos, te das cuenta, y a veces es simplemente como de, detente 5 minutos, piensa esto y también relativiza, ¿no? Tu mundo no es un celular y lo que ves en un celular, puedes salir a la calle, pasear y es otro mundo. Y a veces nos creemos que todo lo que pasa en las redes es lo que opina todo el mundo. Nos damos cuenta que hay mucha gente que ni enterada está de lo que pasa ahí. no, y con la pandemia, con el aislamiento, bueno, no te imaginas cómo subió la ansiedad. Yo misma empecé a padecer ansiedad porque, bueno, en el día daba terapia, leía, hacía mis conferencias, todo, y en la noche veía las noticias para ponerme al corriente, hasta que dije, Ivonne, a ver, en buena onda, no puedes ver las noticias en la noche antes de dormir con toda la ansiedad, cuando hay amigos que se están muriendo en el hospital, o sea, entonces tú tienes que editar tu vida para saber qué entra y qué no. Y cuando tú detectas que, ok, tienes 5 minutos en los que te quieres distraer con algunas cosas de amigos, de arte, de cosas interesantes, bienvenido. Cuando tú empiezas a detectar un nivel de ansiedad al tocar insuficiencia de yo no soy suficiente, yo no puedo, yo no tengo esta vida, yo en qué he fallado, me parece que eso es un foco que en vez de ignorarlo, tienes que darle espacio para decir, no, es que aquí hay cosas que tengo que resolver. Entonces, pues por supuesto que las redes nos han permitido comunicarnos y formar comunidades digitales que antes, pues sí, no había, ¿no? Pero que creo que es fundamental editar y decir, hasta aquí sí, hasta aquí no, esto me funciona, esto no me funciona, y de qué me estoy llenando en mi tiempo libre. O sea, ¿a qué le estoy abriendo el paso? Porque con las redes sociales entra la parte Todo. también más enferma de la sociedad. Estoy O tratando sea, de buscar dónde está justo lo de las redes sociales, ahora lo voy a encontrar, pero sí, además tiene que ver mucho también con las amistades, el noviazgo, un gran tema que también tocas en este libro, ¿no? Esa parte de relacionarte amorosamente por primera vez en etapas muy tempranas y lo que significa ser amado, amar, saberse valorado y avalado por alguien. Y me parece que es un tema también fundamental, todo este tema de la violencia en el noviazgo y que luego vemos, ¿no? Escalar, escalar, escalar hasta lo que ya todos conocemos. Me parece que también es importante porque los adultos a veces no sabemos cómo identificar esto que están pasando nuestros adolescentes. y que estamos pasando nosotros también como adultos, ¿eh? Porque nosotros tenemos un chip normalizado de violencia de género, por ejemplo. Total. Entonces hemos tenido que nosotros como mujeres y también los hombres, de desnormalizar lo que implica la violencia estructural, la violencia oculta, la violencia que de alguna manera ahí está, ¿no? Y hubo un momento
que dijimos, bueno, vamos a incluir todo esto de violencia, porque se podría escribir, pues obviamente, varios libros de violencia. Y al principio no se quería, pero yo dije, sí tengo que escribir algo de violencia, porque México es el país número 1 de violencia en el noviazgo y de acoso escolar, y creo que lo primero que tenemos que hacer es tener señales sobre lo que implica la violencia. Y además esto creo que si yo interpelo a los jóvenes o a cualquier persona desde lo que siente, no desde el estar adoctrinando, sino desde lo que siente, también creo que es una forma pues de abrazar a las personas para que se acerquen a la literatura, para que se acerquen a leer, porque digo, sí leemos, pero luego no se lee literatura, no se lee toda una serie de textos, y pues bueno, y Santiago Solís Santiago hizo un trabajo espectacular. hizo su propio manual, que de alguna manera no nada más ilustra un tema a otro, sino que va creando una gráfica, una historia gráfica que me parece extraordinaria. Me encantó su trabajo. Oye, Ivonne, cuéntanos lo de llorar. Tienes aquí una parte también habla de la importancia de llorar o de la libertad para llorar, los beneficios de llorar. Como también solemos decir, no, no llores. ¿Por? Bueno, eso primero es un mandato de género. Los hombres no lloran, los hombres no se quiebran, los hombres son fuertes. Bueno, ¿y qué significa ser fuerte? ¿Ser inhumano? O sea, no puede ser. Pero tengo una paciente muy jovencita de 17 años que me dijo, yo he llorado muy pocas veces en mi vida y a mí no me gusta llorar. Y bueno, ahora estamos en todo ese proceso de pues, poder diagnosticar desde dónde se está defendiendo para no llorar, desde dónde nos está dando permiso, cuáles son esos introyectos, esas ideas en las que vive, esos son los introyectos, las ideas en las que vives, que nunca te cuestionas, pero las vives, ¿sí? Entonces, de alguna manera es importante cuestionar en qué ideas vives a nivel emocional, que son mandatos con los que te juegas el pellejo, y es importantísimo llorar, importantísimo. No es una muestra de debilidad, es terapéutico, es terapéutico llorar y poder sacar, ¿no? Poder reconocer, y de alguna manera es humano. Estamos negando nuestra humanidad si no lloramos. ¿Qué mandato tan fuerte? No voy a llorar. Y eso ha sido para los hombres. A las mujeres se nos está más permitido, porque nosotros sí somos las sensibles. Somos las sensibles. Y yo diría, bueno, pues se ha Menos mal que podemos reconocer más las. Sí, te están ya llamando para decirte ya que ya quiero ese manual, este manual impresionante. También tienes un apartado sobre el duelo. Pues evidentemente en la pandemia hemos tenido más muertes cercanas de lo habitual y además de una manera muy fea para vivir ese duelo porque pues a veces era no poder ver a la persona y de la importancia que suponía la comunidad, la cercanía con más personas cuando uno está viviendo un duelo, ¿no? Cuando uno ha tenido una pérdida. Y esa falta de contacto, de poder abrazar, de poder reunirse con la gente querida, pues nos ha hecho pedazos. Nos ha hecho pedazos. O sea, yo puedo dar terapia en Zoom, pero hay muchos que me dijeron, Ivonne, lo siento, pero me recibes con el tapabocas, yo necesito ver que eres real y que no eres un holograma. O sea, pero por supuesto que yo los recibía. Por supuesto que yo sí di terapia en la pandemia a algunas gentes que me dijeron, ya no puedo con mi nivel de ansiedad, necesito salir de mi casa, y bueno, y con todas las medidas y los geles y las ventanas abiertas y todo, pero por supuesto. Entonces, esto es importantísimo. Y los duelos, nunca se había vivido esta soledad en el duelo. Una de las formas de trabajar, a ver, los duelos se trabajan desde la cuestión ritual. Todas las religiones, todas las comunidades tienen un proceso de despedida ante un duelo, y la pandemia nos arrancó la posibilidad del proceso.
Entonces se quedaron cosas inconclusas, ¿me entiendes? De que no le pude decir, no pude hacer, no lo pude ver. Fue verdaderamente traumático. Yo diría que en términos terapéuticos, por supuesto que hubo un trauma colectivo con respecto a las pérdidas. Y se notaba. Fue terrible pero tenemos muchos pequeños duelos. O sea, no nada más tenemos los grandes duelos que en ese sentido, pues la pandemia ha sido como, pues, un parteaguas en la historia de la humanidad, porque esta pandemia marcó un antes y un después por varias razones que muchos especialistas han estudiado. Pero hay pequeños duelos como perder una pareja, como perder una amistad, como perder un trabajo, con todo lo que implica una pérdida. Y es un poco como, bueno, ya, a otra cosa, ¿no? Y espérame, creo que hay que dignificar lo que nos está pasando, darle espacio, conectarnos. Y eso de conectarnos no se pudo hacer, por ejemplo, en la pandemia. No se pudo porque no había comunidad, porque podías de alguna manera pues traducir la enfermedad a otros. Entonces no hubo ese proceso de duelo y esos procesos pequeños de duelo, porque estoy conectando pues un tema con el otro, tiene que ver con conectarte con otros para esa pérdida, aunque sea para un trabajo, para la pérdida de una pareja, la pérdida de un amigo, el fracaso del otro, desde donde es un duelo para toda la familia. Entonces, eso yo creo que es desde la conexión y la construcción de comunidad que podemos atravesarlo mejor. Porque Y lo también contagioso, ¿no? Que es a veces las emociones y si uno lo... además, justo me gustaría terminar la charla porque el manual tiene un montón de apartados, pero el tiempo es limitado de el buen humor, ¿no? Las risas, las carcajadas, el arte para el bienestar, las canciones prosociales. Hablas un poco justo de la prosocialidad, que me gustaría también que abordáramos ese tema para dejar a la gente con picada con eso, y de las canciones prosociales, ahora que teníamos a Mariana Mayol conectada. ¿Cómo es de contagioso a veces el estar bien? ¿Cómo a alguien le puede beneficiar que haya una risa? Entonces, si tú te encuentras muy bien el día de hoy, ríete, porque puedes hacer un bien a alguien que no se encuentre tan bien. Igual que aquí nos hablaba alguien de un velorio que confesiones de famosos dice que murió un ser querido y que en el velorio le sacaron por empezar a llorar porque pues se contagia, ¿no? Pero a veces es como de, pero no está mal contagiar un sentimiento que está pasando y que puede ser generalizado, o provocar un poco la empatía alrededor, ¿no? De me encuentro mal y estoy así, o me encuentro feliz y lo quiero externar, y que la gente alrededor pues pueda también sensibilizarse con esa emoción, buena, mala, positiva, negativa, el enojo, ¿no? Y un poco querría que nos abordaras eso, terminar esa charla hablando un poquito del buen humor, de las risas y las carcajadas, y de la prosocialidad, que tú dedicas sí. una buena parte del final de este libro. Bueno, yo creo que el sentido del humor, no nada más cuando uno está bien, sino cuando uno está mal, es un canalizador o sea, el poder, no digo burlarte, porque el sentido del humor no tiene nada que ver con la burla del otro. Ojo, el sentido del humor tiene que ver con la sorpresa, con el lado chusco, digamos, encontrarle la vuelta a las cosas, Reírse de uno. como la tragedia, ¿no? Digo, pues un poco en términos hasta fatalistas. Si puedo estar mal, pues ¿por qué voy a estar bien? ¿No? O sea, entonces yo creo que el sentido del humor, que para mí ha sido un aliado en terapia, en mi vida, y que me da mucho, se ha estudiado y esa manera de jugar con el lenguaje, sorprender, tiene impacto emocional. Y por supuesto que las emociones son contagiosas, pero por supuesto, son más contagiosas que el COVID. O sea, Qué bueno. sí. Entonces,
¿De qué nos contagiamos con quién? ¿No? Porque muchas veces estamos con personas que todo lo ven negativo y no te digo, pues nada más tienes que ver lo positivo, tienes que tener un sentido de realidad, pero encontrar el lado chusco, poder reírte de ti mismo, reírte de ti mismo es jugar, es relativizar, como lo dijiste tú, ¿me entiendes? Entonces eso por supuesto que ayuda. Y con respecto a la prosocialidad, yo te diría, hacer cosas por otras personas es algo que se ha visto que no solo le ayuda a la otra persona desde una cuestión de paternalismo, sino ayuda a la propia persona que está conectándose con un sentido de vida, en términos ahora sí que de Víctor Frankl. O sea, creo que hacer por otros, pues es algo que te llena. Es un ganar-ganar cuando uno hace algo por otra persona, cuando tú le enseñas un libro, tu pasión, cuando tú a través de tu pasión abres puertas, siembras, ¿sabes? Y es fundamental y además es algo que se devuelve, es decir, cuando uno es feliz haciendo feliz a los demás, pues sientes esa felicidad tú mismo viendo a la gente reír y viendo estar bien. Aquí dices el top 10 de países con mayor bienestar, agárrense porque no lo digo yo, lo dice el World Happiness Report del 2021, los 10 países más felices, entre 18 y 20, o sea, todavía no llegaba la pandemia, ojo, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia, Holanda, Suecia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria. México ocupa el lugar 36 de 149, y los especialistas atribuyen este resultado a la fuerza de las relaciones familiares de los mexicanos. Para que vean que no es dato menor ir a comer a casa de los papás los fines de semana y divertirse con ellos y pasar el tiempo con ellos. Gracias, Ivonne. No sé, bueno, aquí quería leer un comentario de Gino CR18 que dice que en cuanto a estos mandatos de género hay un documental de Mass You Live In, perdón, que habla de la represión y falta de las emociones en los chicos. Me imagino que se refiere a los varones. Muchos comentarios aquí, muchos saludos, sobre todo Ivonne, tienes a mucha gente querida, mucha gente a la que das terapia. Yo cuando estaba anunciando este libro, descubrí incluso a varios amigos que están ahí y que te conocen de cerca, y me da muchísimo gusto tener este manual emocional para vivir mejor, porque creo que sí se puede vivir mejor, porque creo que podemos hacer un esfuerzo que no siempre saldrá a la primera ni a la segunda, ni todos los días, ni a todas horas, pero que desde luego se hace como un acto consciente, y ya el hecho de intentar hacer cosas para estar mejor, creo que ya es un síntoma de que uno va por el camino adecuado. Y sobre todo eso, si uno está bien, estará bien al lado, si no está bien al lado, por favor echen la mano, somos comunidad. Y estamos viendo tiempos convulsos que luego nos hacen un poquito movernos el tapete, y nos damos cuenta de que lo importante a veces no es a dónde llegas, tener un trabajo sensacional, las vacaciones de tu vida, sino estar con la gente adecuada. Entonces, hacer una revisión ahí. Ivonne, dinos la conclusión de este libro, qué te gustaría que pasara con él, o qué te está pasando ya con él, porque evidentemente ya habrá recibido muchos comentarios sobre esta lectura. Me imagino que ya está en todas las librerías y que se puede conseguir en todas partes. Ahora sí, cuéntanos un poquito tu conclusión de esta escritura. Pues yo creo que, digo, sí, se agotó la primera edición, ya estamos en la segunda o en la tercera, impresión, no edición, impresión. Y yo creo que más que hablar de mi libro, habla de la necesidad emocional que tenemos todos, o sea, de tener fuentes fidedignas en términos de serias, de estudiadas. Mi libro no es de ninguna manera el único, hay muchísimos de extraordinarios colegas. Y yo lo que digo es, pues si esto les sirve para ir a un proceso terapéutico, qué bien, para que se trabajen y resuelvan cosas. Si les permite probar algunas cosas en su mundo para que mejoren su calidad de vida, yo ya estoy súper satisfecha y ya estoy empezando a pensar cómo haría la segunda parte con todo lo que no pude escribir aquí. Y con todo lo que sigue pasando, ¿no? Porque hay guerras, hay crisis económicas, hay crisis políticas, y todo nos afecta en el día a día a niveles que incluso no sospechamos, pero que ahí está, esa nube gris con la que tenemos que luchar diariamente a pesar de tener todo.
y como gente que aparentemente tiene todo a su alrededor para estar bien y sin embargo pues se sienten fatal. Entonces, ¿por qué es? Bueno, hay que averiguarlo. No es tan fácil como decirle échale ganas, no se trata de echarle ganas, sino todos estaríamos estupendamente, sino de también acudir a las Trabajar. fuentes y a las herramientas útiles, necesarias, bien hechas, bien documentadas, bien. Hay un montón de ciencia y de datos reales, basados en estadísticas y en estudios, y aquí aparece todo. Entonces, acérquense a los expertos, hay muchas cosas que ellos, a través de sus 40 años de experiencia y de profesión, pues pueden darnos esas herramientas ahora. Entonces, cada uno se especializa en una cosa. Bueno, acerquémonos a los especialistas en socioemociones, como Yvonne Klein, que este libro que publica Ediciones SM, con ilustraciones de Santiago Solís, hace de una manera además fantástica. No es un libro de una enciclopedia de 20 tomos que te tengas que leer y que nunca puedas concluir. Les aseguro que es una, de verdad, lectura para Navidad muy, muy, muy interesante. Así que considérenlo. Querida, muchas, muchas, muchas gracias. Me siento privilegiada de tener pues una conversación contigo, que eres una autoridad en letras. No te creas, soy una lectora que soy capaz de recomendar lo que a mí me ha gustado y me ha parecido útil. Así que muchísimas gracias, Ivonne, por este libro, por tu tiempo, por tu pasión por lo que haces. Me encantará darte un abrazo prontito cuando nos podamos ver, ahora sí que ya físicamente. A todos los letrópatas que han estado, no solamente en este episodio, sino en todos los de este año, gracias, gracias, gracias por su compañía. Ojalá algunas de estas lecturas les hayan inspirado, les hayan provocado querer leer y acercarse a ventanas que antes no tenían abiertas. Y pues feliz Navidad a todos, chicos. Nos vemos el año que viene con más lecturas, con más pasión por las letras. Ivonne, me dio muchísimo gusto Muchas, que tú y tu libro cerraran este hermoso capítulo. muchas gracias y un abrazote a todos y a todas. La editorial Ediciones SM, me lo preguntaban por ahí. Ediciones SM es quien publica esta maravillosa lectura. Así que gracias a todos. Hasta el año que viene. Gracias, Ivonne. Gracias, preciosa. Bye.